Buen día para todos. Los saluda Astrid Estefanía Rodríguez Gómez, instructora institucional de Pedagogía en Matemáticas. Razonamiento cuantitativo. En esta área se analizan las capacidades de utilización de números y términos matemáticos para resolver problemas cuantitativos y la capacidad de analizar datos presentados bajo diversas formas, tales como tablas y gráficos. También evalúa competencias relacionadas con las habilidades matemáticas. Lo primero que empezamos a ver cuando pensamos en el razonamiento cuantitativo son los números. Entonces quiero invitarlos a que veamos el siguiente video. Uno no quería contar con nadie, y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba representar textos, pero junto a uno hacían el perfecto código binario, eran los dígitos del barrio y procesaban el amor a diario, pero uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, así que uno perdió a cero. Y para cuando uno se dio cuenta, cero ya contaba de la mano con menos uno, que a pesar de ser algo negativo le trataba como a una reina. A cero le gustaba que menos uno fuera original, tener un hueco y menos uno un guión con el que podían jugar. A cero le gustaba que menos uno no fuese uno más, que menos uno no fuese ordinal, que fuese justamente competitivo y que cuando jugasen al uno menos uno no le dejase ganar. Cero sentía que a diferencia de uno menos uno, si le trataba como a un número de verdad y menos uno no ponía peros, ni pretendía darle valor a cero poniendo comas entre ellos. Menos uno no tenía complejos y cuando hacían el amor a menos uno le encantaba estar bajo cero. Y uno una vez más volvió a quedarse solo, separado como una unidad. Sin cero su vida se consumía como una vela, sin cero el tiempo de él hacía mella. Y uno empezó a contar pero sin cero, se olvidó de los besos de cero, del sexo con cero, de los celos de cero, y uno empezó a contar pero sin cero. Uno se olvidó de cero y le dijo adiós, uno se olvidó de cero y tal vez hasta del amor y empezó a contar hacia lo que más miedo le daba, hasta el infinito, o tal vez solo hasta dos. Gracias. En esta ocasión, el tema que vamos a fortalecer es el de los conjuntos numéricos. Recordemos que los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de propiedades estructurales y tengamos en cuenta que este tema lo vemos desde que iniciamos nuestra formación escolar. Tenemos diferentes tipos de números, mencionemos algunos: el 1, el menos 8, el 5 novenos, el 3,5, el 2,333. Todas estas expresiones hacen parte de los diferentes conjuntos de números. Comenzaremos por fortalecer tres conjuntos en particular: los números naturales, los números enteros, los números racionales o fraccionarios. Los conjuntos numéricos han ido apareciendo a medida que la humanidad se ha visto en la necesidad de solucionar problemas y retos cada vez más complejos y más profundos. Cuando el hombre tuvo la necesidad de contar, aparecieron los conjuntos naturales. Para el hombre era un gran desafío saber cuál era su edad, qué fecha era, qué hora era, con qué contaba,
qué era lo que en realidad tenía, y por eso nació este gran conjunto que es el de los números naturales. Sin embargo, con ese solo conjunto no podía resolver todos los problemas que se le iban presentando, y fue por esto que empezaron a nacer otro tipo de conjuntos con más propiedades. Dato histórico. Antes de que surgieran los números naturales, para la representación de cantidades las personas usaban otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras, palitos de madera, nudos de cuerdas o simplemente los dedos. Recordemos que los números los usamos en nuestra vida cotidiana para muchísimas cosas, como por ejemplo para ver la hora, para saber la edad y para muchas cosas más. Los números naturales son todos aquellos que se pueden usar para contar los elementos de un conjunto finito. Debido a la importancia de este conjunto, se creó un símbolo para identificarlo y es mediante la letra n. Y decimos que n es un conjunto infinito y que posee propiedades únicas que lo diferencian de los demás. Operaciones en el conjunto de los naturales. Teniendo en cuenta que este conjunto me sirve exclusivamente para contar, tengo en cuenta que las únicas dos operaciones básicas que puedo utilizar son la suma y la multiplicación. Orden en el conjunto de los naturales. Las relaciones de orden son muy importantes en las matemáticas. Existen números naturales que representan más que otros y decimos entonces que hay números mayores que otros. Esta relación se llama. Para representar que un número es mayor que otro, usamos los símbolos mayor que y menor que. Recordemos que el mayor que lo podemos representar con nuestra mano derecha y el menor que con la mano izquierda. Otra forma de recordar cuál es el orden del símbolo sería abriendo el número hacia el número mayor, teniendo en cuenta el orden de ellos y la escritura al representarlo. Por ejemplo, 15 es mayor que 9 y 9 es menor que 15. De esta forma se expresa. Aunque el conjunto de los números naturales nos permiten representar todo aquello que nosotros tenemos, también tiene sus limitaciones. En el hombre surgió una nueva necesidad, no sabía cómo representar lo que debía, y gracias a esto nacieron los números enteros. En los números enteros también contamos con un símbolo para representarlos y es la letra Z. Tengamos en cuenta que en los enteros se incluyen todos los naturales y sus negativos. Operaciones en el conjunto de los números enteros. Como les decía anteriormente, a estos van incluidos los naturales, lo que quiere decir que la suma y la multiplicación hacen parte de este conjunto y le incluimos la resta. El orden de los números enteros es muy parecido al de los números naturales. Siempre que un número represente mayor cantidad que otro, aplicará para decir que es mayor que el número que está antes de él. En este conjunto también representamos los números mayores y los menores con los símbolos mayor que y menor que. Un claro ejemplo sería con el 1 y el menos 1. Podemos decir que los dos están igual de cerca al 0 en la recta numérica. Pero una manera de representar cuál número es mayor o de recordarlo es decir, cuando tengo más, cuando debo 1 o cuando tengo 1. Y por obvias razones es cuando tengo, lo que quiere decir que menos 1 es menor que 1 por el solo hecho de llevar el signo negativo.
Siempre que un número lleve el signo negativo, va a ser menor que el positivo, ya que podemos recordarlo de la forma de que tengo más cuando tengo una unidad que cuando debo muchas unidades. Hasta este momento, el hombre ya había logrado suplir muchas de sus necesidades básicas, pero ahora surgía un nuevo desafío. No sabía cómo repartir lo que se ganaba. Gracias a esto nacieron los números racionales o fraccionarios. Los números racionales o fraccionarios son todos aquellos números del tipo a sobre b. Esta expresión nos permite reconocer inmediatamente que el número es racional o fraccionario. Este conjunto lo representamos por el símbolo Q. Por ejemplo, los números 5 y 9 hacen parte del conjunto de los números enteros. Por tanto, la expresión 5 novenos pertenece al conjunto de los fraccionarios. Es decir, 5 novenos pertenece a Q. Los números enteros negativos son tenidos en cuenta a la hora de representar fracciones. Las expresiones 2 sobre menos 3 también pertenece a Q. Podemos describir el conjunto de los números racionales o fraccionarios por comprensión así. Q es igual a sobre B, tales que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros y B es diferente de 0. Recordemos que si B fuera 0 no sería un número racional. Operaciones en el conjunto de los racionales o fraccionarios. Recordemos que la suma y la multiplicación las usamos para saber lo que tenemos, la resta para saber lo que debemos y en este caso la división para repartir lo que hemos ganado o lo que tenemos y lo queremos compartir con otros. El orden en el conjunto de los números racionales es muy sencillo y también lo representamos con el símbolo mayor que y menor que. Vamos a ver de qué manera se puede representar o podemos identificar cuando un número es mayor que el otro. Lo primero que debemos hacer para saber cuál fracción representa más que la otra es ubicarlas una al frente de la otra. Lo segundo que vamos a hacer es multiplicar en X las fracciones. En este caso tenemos 5 novenos y 4 séptimos. Vamos a multiplicar 5 por 7 y lo ubicamos debajo de la primera fracción. En este caso es 35. Luego multiplicamos 4 por 9 y lo ubicamos debajo de la segunda fracción. Después de que los resultados son 35 y 36, sabemos que 36 es mayor que 35, lo que quiere decir que 4 séptimos es mayor que 5 novenos, pero lo representamos diciendo que 35 es menor que 36. Al no tener signos negativos queda tal y como está y podemos concluir que 4 séptimos representa más que 5 novenos. En nuestro segundo ejemplo podemos ver que la fracción tiene un signo negativo. De igual manera las ubicamos una al frente de la otra y multiplicamos en X. 3 por 6, 18. Y la ponemos debajo de la primera fracción. El siguiente paso es multiplicar 4 por 5 sin tener en cuenta el signo que éste tiene. Entonces es 20 y lo ubicamos debajo de la segunda fracción. Sabemos que 18 es menor que 20 y usamos el símbolo menor que entre ellos. Y se expresa 18 es menor que 20.
pero vamos a recordar que tenemos un número con un signo negativo. Como tenemos un signo negativo en la fracción, cambiamos el sentido del símbolo que nos permite representar cuál de las dos fracciones es mayor. Lo que podemos concluir que 3/5 representa más que menos 4/6. Esto era de esperarse, pues los números negativos representan deudas y los positivos representan tenencias. Recordemos rápidamente otros conjuntos de números. Números irracionales son los que no pueden ser representados como una fracción, es decir, su parte decimal tiene infinitas cifras a periodo, como por ejemplo raíz de 7. Podemos ver que raíz de 7 tiene infinita cantidad de decimales. No se puede representar como un número racional. A tales números se les nombra números irracionales. Estos números los representamos con la letra Q y una comita encima o con la letra I mayúscula. Algunos números irracionales conocidos son el número Euler, que es un número que tiene infinita cantidad de cifras en su parte decimal. La razón de oro es un número irracional. Sus primeros dígitos son 1, y una cantidad de cifras decimales infinitas. Muchas raíces cuadradas cúbicas también son irracionales, como por ejemplo raíz de 3 y raíz de 99. Pero raíz de 4 da igual a 2. No todas las raíces son irracionales. También contamos con otro ejemplo que es raíz de 9 que da igual a 3. Conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se forma al combinar el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números reales consiste en todos los números que tienen un lugar en la recta numérica y los representamos por medio de la letra R. Mediante este diagrama de Venn podemos ver cómo se representan los conjuntos numéricos. Recordemos que vimos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. Ahora los invito a resolver la actividad propuesta y enviada junto con este material. Espero continuemos todos en contacto para continuar con el desarrollo de la formación. Mil gracias a todos por su atención.